periodista animal político. Dos temas importantes. Mi estimadísimo, gusto en saludarte, bienvenido. Rosario Robles ganó amparo pues ordenan a juez revisar si puede salir de prisión, y también la fotografía de Emilio Lozoya en un restaurante en la Ciudad de México. El exdirector de Pemex, Simón Levy, exfuncionario federal, asegura que estaba acompañado de guardaespaldas armados. ¿Cómo ves estos dos temas relacionados uno con otro? Porque vienen del mismo equipo, del mismo sexenio impresentable. Arturo, buenos días. Hola, hola Luis, muy buenos días. Pero además, ¿cómo resultan tan contrastantes, no? Al Sí, mismo tiempo, ¿no? es O sea, yo creo cierto. que has hecho ahí un excelente contexto pero que además nos evidencia el trato claramente diferenciado que ha Diferenciado. tenido la Así Fiscalía es. General de la República. Totalmente de acuerdo. En el caso de Rosario Robles hay que recordar, ella lleva ya más de 2 años en prisión preventiva. No le han probado ningún delito. Ustedes recordarán que le acusaron de un delito de omisiones, que es un delito de esos que no ameritan realmente prisión preventiva automática. Rosario Robles se presentó voluntariamente a aquella audiencia, pero pues desde ahí ya no la dejaron irse, ¿no? Atendió el citatorio, pero los fiscales esgrimieron que la señora tenía varios domicilios, que tenía recursos económicos, que había riesgo de fuga, que podía escapar, y el juez, en aquel momento, ustedes lo recordarán, un juez muy controvertido porque, perdón, era pariente de Dolores Padierna, clara enemiga de Rosario Robles, ¿no? Le decreta la prisión preventiva. Bueno, los abogados de Rosario Robles llevan 2 años. Pues yo te diría, Luis, que desmantelando pieza por pieza los argumentos con los cuales la Fiscalía sostuvo que era necesaria esta prisión preventiva a Rosario Robles. Ya se probó que por ejemplo, ella nunca tramitó 2 licencias de conducir, como fue lo que esgrimieron los fiscales desde el día 1, que la otra licencia, pues más bien fue una cosa que sacó la Fiscalía, quién sabe de dónde, en complicidad con un funcionario corrupto de la Secretaría de Movilidad de aquí de la Ciudad de México. El tema de que ella siempre ha vivido en la misma casa, en fin, que no se justifica el tema del dinero, pues si ella se presentó voluntariamente. La semana pasada, Luis, un tribunal federal confirmó de manera definitiva la concesión de un amparo. Ahora sí, ya no lo puede pelear más la Fiscalía, para que ya que anula la prisión preventiva dictada desde hace más de 2 años en contra de Rosario Robles, Luis, y le ordena al juez encargado del caso que vuelva a revisar bajo qué parámetros dictó esa evidencia, porque desde el punto de vista del juez de amparo se han violado reiteradamente los derechos constitucionales de Rosario Robles al tenerla encerrada en prisión de una forma totalmente injustificada. Y es que esto se tiene que justificarles, porque finalmente recuerde que la prisión preventiva pues es solamente una medida para garantizar que la persona esté presente en el juicio, pero para nada resuelve los casos. No es que con ella se acabe la impunidad, y en el estricto sentido estás privando de su libertad a una persona inocente a la que no le has probado ningún delito, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa con el tema de Rosario Robles, pero en contraste tenemos a Emilio Lozoya, cuya situación sigue siendo exactamente la misma desde hace pues ya casi 1 año y medio, Luis. A él sí lo tuvieron que ir a buscar hasta con una ficha roja de Interpol a Europa, porque el señor se escapó del país y del continente. Tenía 2 órdenes de aprehensión, lo encuentran finalmente, lo detienen, y ya estando detenido Lozoya le empieza a hablar con la Fiscalía y le dice: oye, yo tengo una historia muy buena de toda la corrupción de como de 3 expresidentes y un montón de senadores, y tengo las pruebas. A la Fiscalía pues le gusta esa atractiva la promesa de Emilio Lozoya, que además seguramente llegó a los oídos del presidente, y que ante la Fiscalía Autónoma estoy segurísimo que el presidente ha estado muy bien enterado de todo el proceso, y le debe haber parecido también atractivo esta historia que quería contar Emilio Lozoya. Y pues decide la Fiscalía, lo que le pide a Lozoya: ya no pelees tu extradición, porque la extradición es otro juicio, vente voluntariamente a México. Pero desde que puso un pie, desde que llegó a México, Luis, Lozoya nunca ha puesto un pie en la cárcel. Recordar que llegó enfermo, por eso ni siquiera tuvo que ir a la audiencia del juzgado a comparecer. En Animal Político tuvimos luego acceso a los videos de esas audiencias donde en efecto compareció muy tranquilo desde el Hospital Ángeles, donde estaba recluido, y ahí es donde se fija, y ese es el dato importante, Luis, se establece qué medidas
sí van a aplicar a Emilio Lozoya, porque si bien sí lo procesaron y tiene abierto procesos por Odebrecht y por Altos Hornos, desde ahí la Fiscalía plantea que está negociando con Lozoya, los abogados de Lozoya también ratifican eso, y entonces la Fiscalía solamente pide, pues como medida cautelar, que no pueda salir del país, básicamente. Y es todo, ¿no? Por supuesto no pide prisión preventiva, por supuesto. Vaya Sí, ni contraste. arraigo domiciliario ni nada. De hecho, el juez extraña bastante, Luis, en esa audiencia. El juez extraña y le dice a los fiscales, oigan, es que, a ver, ustedes lo tuvieron que traer de otro lado, o sea, me parece que aquí hay los elementos para una prisión, pues, preventiva. Digo, más allá de que negocie, pues que negocie, pero aquí el proceso ya lo estamos arrancando. Pero el juez, pues, también se lava las manos diciendo, yo no puedo aplicar algo que no me pidan ustedes. Entonces, básicamente, no, lo único que agrega el juez es este requisito de que Lozoya firme cada 15 días una hojita de control, que además lo hace a distancia, y le ponen el dichoso brazalete pues para verificar que, en efecto, pues que no se haya ido del país Luis, pero para no una prisión domiciliaria, y así ha seguido su misma situación hasta ahora. Lo que pasa es que muy oportunamente estas fotos que revela Lourdes el fin de semana, pues yo creo que luego una imagen es muchísimo más poderosa que 1000 palabras, Luis, y además, pues a Lozoya no lo captaron ni siquiera caminando, lo captaron en este restaurante bastante exclusivo de la Ciudad de México, y pues creo que es donde se levanta la indignación de nuevo sobre Lozoya, pero en realidad Lozoya, quién sabe cuántas veces ha ido a quién sabe cuántos restaurantes, pero pues realmente no ha habido quien le tome una fotografía, porque insisto, desde que él puso un pie en México, nunca pisó la cárcel y nunca ha estado ni siquiera preso en arraigo domiciliario, pese a que Luis hasta ahora, pues realmente de todo lo que él prometió demostrar, pues ha demostrado muy poco. Estamos frente a la historia de Tiberio, pues, aquel emperador romano, ¿no? Que al Uh-huh. gobernar empezó a ajustar cuentas contra sus enemigos, contra quien los dañaron. Es decir, hago ese paralelismo porque, pues, Rosario Robles, recuerdas Claro. tú como la pareja de Carlos Ahumada y los Uh-huh. videoescándalos, cómo afectaron y mancharon al hoy presidente hace, ¿qué? ¿2004 fue? ¿2003? En la Ciudad de México. Sí, Eh, en ese sexenio, Oh, sí, claro. y sigue la doctrina Juárez, el presidente es juarista, ¿eh? ¿Cómo dice aquel adagio de la doctrina Juárez? A mis enemigos todo el poder de la ley, ¿cómo es? Todo el peso de la ley, y a mis amigos la justicia y gracia, algo así. Eh, Exactamente. Algo por Sí, el sí, estilo sí, que es la doctrina juarista del sí. presidente, porque ve el contraste que está ocurriendo. Ojalá aquí en Sonora, lo voy a bajar, Arturo, no se use eso y no cometan el error también del sexenio pasado. Aquí hace cuenta si el caso de Rosario Robles, pues un Jorge Morales, pues, Uh-huh. el periodista Jorge Morales, exsecretario de Comunicación con Guillermo Padres, que le inventaron un delito. Bueno, no es cierto. No. A Jorge se lo inventaron. A Rosario sí se le hizo mal el proceso. Es decir, son Sí, dos sí, cosas. sí. A Rosario no es tampoco. Entiendo que está mal hecho la fiscalía, pero ella es parte de la estafa maestra. Es decir, ella Sí, es algo que parte de la red, ¿no? Es decir, totalmente, ¿no? Algo que siempre hemos hablado, Luis, en el tema de estafa maestra, y porque además Sonora es un elemento ahí sí, también, ¿no? Es que esto fue un sistema de corrupción, ¿no? Que involucró a múltiples dependencias y organismos públicos en los estados, y lo que siempre hemos dicho del tema de Rosario, desde el día uno, es que la acusación que le imponen por omisiones, pues primero, la verdad es que está muy lejos de alcanzar la responsabilidad que nosotros, desde que se hizo el reportaje, veíamos, pero además, Luis, de que dónde están todos los demás, porque básicamente, como tú bien lo mencionas, este gobierno actual convirtió el caso de estafa maestra pues prácticamente en la estafa de Rosario Robles, y ya, ¿no? O sea, no, el propio Lozoya, de hecho en Pemex, con Lozoya al frente, hubo convenios de la estafa maestra, es me decir, encanta lo que dices, exacto, la estafa de Rosario Robles, porque sí, aquí por lo que pasa es que exacto. hay pacto, pues. Ve el pacto, ve cómo está en Sonora el pacto entre los que llegaron y los que se fueron. Es un pacto. Aquí Sí. están, los que se fueron embarradísimos. Se levantan nomás Uh-huh. poquito la alfombra. No, hombre, comparación de los panistas que tanto se quejaron, hay 10 veces más. Pero pues Sí, el exacto. pacto desde el Palacio Nacional alcanza hasta Sonora. Oh, estafa maestra, Operación Zafiro, largo, etcétera. Pero No, hombre, sí, 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 sí. ojalá que aquí lo que hagan lo hagan bien. Y si hacen algo, porque yo no creo, ¿no? El pacto está muy visible y todo el mundo lo habla de eso, y no cometan errores así.
que por saciar venganzas inventen, como inventaron también y se cayeron los casos. Quise hacer un paralelismo con Jorge Morales, porque a Jorge Morales se lo inventaron, lo fabricaron burdamente. La persecución ahí está y el juicio de la historia ahí está. Esperemos que la tentación no sucumba también aquí para no hacer lo que están haciendo allá en una estafa maestra, como dices, que es tan amplia que solo convirtieron en la estafa de Rosario Robles. Qué Claro, claro. penita. Mi apreciado Arturo, como siempre, un placer. Sé que te me vas a ocupar. Yo puedo seguir hablando contigo, pero sé que te vas a ocupar y yo también tengo el corte. Así que te mando un abrazote. No, un abrazo y ojalá la política no siga imponiendo la justicia, porque eso es lo que pasa, lamentablemente, ¿no? Totalmente, la venganza llegan y Sí. aunque el pacto aquí está muy fuerte, aquí es otra cosa. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Buenos Abrazo. días. Buenos Voy a días. un corte y vuelvo con más información en Proyecto Puente. No se despegue, suscríbase al canal de YouTube. Estamos por todas partes presentes. Más adelante le presento la primera parte del reportaje de Priscila Cárdenas, aquellos jóvenes de Sonora de los 70s, del 67. Jesús Larios, un revolucionario en su momento, y nuestro apreciado Jesús Larios, Amelia Iretagoyena, entre otras personalidades de los 60 que dieron la lucha, se olvida, ¿no? Pero la historia se repite mucho. Es parte de las entregas del reportaje de Priscila Cárdenas. El gobernador Alfonso Durazo anunció el pasaporte mexicano electrónico y nueva oficina para tramitarlo en Sonora. Vuelvo con Carlos Candelaria, director general de las oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La protesta que está haciendo a nivel nacional el líder de las Madres Buscadoras, que está haciendo o amenaza con hacer huelga de hambre frente a la Fiscalía General de la República. Celia Flores denuncia falta de atención tras recibir amenazas de muerte por su labor. Ella es sonorense. Las Madres Buscadoras que han desnudado la debilidad y el desaire oficial del sexenio pasado en Sonora. Volvemos. Este 30 de octubre, en vivo.